Política, que esté con nosotros en el estudio para hablar de este tema. Bienvenida, Stephanie. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. ¿Cuál, primero que todo, es tu análisis de este conflicto? Hace un momento me decías fuera del aire que lo ves similar a lo de Rusia y Ucrania en cuanto a la polarización, en cuanto a qué lo estás viendo igual. Es similar en cuanto a la polarización, puede llegar incluso a ser similar en cuanto a la duración. Esto no fue un hecho aislado de parte de Hamás, es un ataque que fue planeado por meses, incluso años, y conforme se vayan involucrando más países a la región, se puede volver más complicada la ecuación. Ya hemos tenido respuesta por parte de Irán, que celebra estos hechos y apoya abiertamente a Hamás. Ya hemos tenido respuesta de Hezbollah, desde el sur del Líbano, apoyando a Hamás. También en Turquía, en Yemen. La situación se está ampliando de una manera rotunda y ya Estados Unidos está enviando portaaviones a Israel y esta es una gran señal. Esto, ¿a qué dimensión crees que podría llegar a escalar? Desafortunadamente los conflictos en Medio Oriente tienen todo el potencial para convertirse en conflictos regionales. Pero más allá de lo regional, estamos viendo un conflicto global. Hace rato estábamos viendo aquí imágenes de mexicanos en Israel, hay cerca de 5,000 mexicanos en Israel y aquí tenemos una comunidad judía bastante numerosa. Entonces creo que ya no solamente se trata de Israel o Palestina, es un conflicto global y hay que ver cómo están reaccionando las naciones, porque tenemos que Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia ya se pronunciaron abiertamente y están apoyando a Israel y hay otros países que apoyan a Palestina. E incluso hasta en los comentarios de la propia gente, me imagino tú lo has captado mejor que yo, hay mucha polarización. Hay quienes dicen es que este es un hecho atroz contra Israel y hay quienes le responden no, pero es que atroz ha sido lo que Israel ha perpetrado contra los palestinos desde hace tiempo, de llevar a cabo ataques sin necesitar una justificación de por medio. ¿Qué opinas tú de todo esto? Mira, esto ya está llegando hasta las trincheras de los partidos políticos. Ya hablan que si uno apoya a Israel es de derecha, si yo apoyo a Palestina es de izquierda, ¿no? Y ya incluso está tomado por los republicanos, ¿no? Que culpan a Biden de lo que está pasando por el dinero que le descongeló a Irán. Entonces creo que francamente no hay una versión correcta. Lo único que te puedo decir es que la guerra, como lo decía Harry Patch, el último veterano británico que murió en el 2009, es un asesinato organizado y a los que les deberían de dar las armas es a los políticos para que ellos resuelvan sus diferencias y no a los ciudadanos, porque de un lado vemos un conflicto territorial de un territorio que ha sido ocupado desde 1948, pero también de otra nación que tiene derecho a existir y regresa a una tierra de la que tiene derecho histórico. Entonces claramente hay que ver los dos lados de la moneda. También los ciudadanos en Gaza no le están pasando bien, tienen episodios de violencia diaria, la mayoría de la población no tiene que comer, solamente tienen 13 horas de electricidad al día y la mitad de la población joven está desempleada. Que hoy con este anuncio que daba el primer ministro israelí de cortar los suministros prácticamente a la población de Gaza, pues esto también por muchos ha sido condenado, otros han dicho, bueno, pues es lo menos que puede hacer el primer ministro, pero ya desde antes también, hoy en día se han dado a conocer sobre todo los reportajes que se habían hecho anteriormente de cómo los ciudadanos de Gaza tenían que cruzar de forma diaria a Israel para poder trabajar, para poder incluso acceder a servicios médicos, incluso absteniéndose de hacerlo en Egipto, sino lo hacían ahí mismo, en Israel, y también cómo este muro de Israel pues los limitó, ¿no? Sí, así es, tenían que cruzar con visas especiales para poder trabajar y eso nos habla de la difícil situación que se vive ahí y de que este conflicto se podía prever desde hace mucho porque las circunstancias no han mejorado y a la comunidad internacional se le olvidó que tenían que crear un Estado con dos soluciones y hoy se vuelve a poner bajo la mesa porque ya incluso hasta el precio del petróleo aumentó y ese precio lo pagamos todos. ¿Es posible una solución entre dos partes, entre estas dos partes? Es una solución difícil, pero sí se puede llegar
a una solución, a un equilibrio, si la comunidad internacional lo decide, porque francamente ha sido un conflicto rezagado que hoy está costando la vida de muchísimos ciudadanos y que además está siendo utilizado por los extremistas de todos los lados del mundo, y esto no lleva nada bueno porque estamos regresando a las guerras culturales, Pedro, y este es el mundo en el que nos tocó vivir. Dijiste algo muy interesante. Es posible si la comunidad internacional lo decide, pero lo decide ¿cómo? Condenando, poniéndose de algún lado, manteniéndose neutral en el caso de como lo hizo México hoy, por ejemplo. ¿Lo decide cómo? Lo primero que hay que hacer es impulsar al diálogo. Países como Estados Unidos, Qatar o Egipto son los que más posibilidades tienen de apagar este fuego. Pero definitivamente, Pedro, tenemos que llegar a un lado donde se condene la violencia de ambos lados. Ninguna vida humana merece estar exterminada de esa manera. ¿Y el papel de la ONU? ¿Qué papel tendría que estar jugando en esto? Desgraciadamente la ONU ya parece más un club de debate que otra cosa. Hay muchas pláticas, muchas reuniones, pero no sucede absolutamente nada. Y sí hay que notar que Israel es el país de la ONU que más resoluciones ha ignorado de manera histórica, y esto debería de acabar. Todos los estados deben de ser tratados de la misma manera. Digamos que en la ONU pues sí se condena y qué lamentable y todo, pero son puros dichos, no acciones. Así es, y lo mismo está pasando en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania. Hay condenas, pero no se transmiten acciones. Y creo que este es un muy buen momento para ver qué está pasando con nuestras instituciones internacionales y sobre todo ver qué quieren los ciudadanos que están en Gaza en este momento, porque son sometidos a la violencia, siendo 2 millones de personas en 45 kilómetros cuadrados. La mayoría son afectados. Al verse tan vulneradas ambas partes, insisto en preguntar, y yo sé que es una respuesta muy complicada, pero ¿cuál podría ser un punto medio de ambos para decir, ok, llegamos a esto y aquí la dejamos? Yo creo que hay que enfocarnos en el territorio, Pedro. No es un conflicto religioso, es un conflicto territorial. Y a la medida que las dos partes sientan que tienen la justa medida de sus necesidades territoriales, se podrá llegar a una solución. Pero mientras lo llevemos a la ideología, a la religión, difícilmente vamos a solucionar algo. Pues con eso nos quedamos. Stephanie, como siempre, un privilegio que nos puedas brindar tu análisis. A ti. Muy buenas noches. Vamos a la pausa.